The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, buenas tardes. Espero que me estén escuchando. Levantan la mano. Vamos a ver si levantan la mano. Sí, están escuchando. Bueno, entonces vamos a mirar la clase de hoy. La clase de hoy viene del tema de termodinámica. Termodinámica reúne varios temas. El de calorimetría, fórmula Q igual a MC delta T. También vimos primera ley, delta de U es igual a Q menos W. Ya sabemos de qué depende cada una de estas cosas. Y hoy vamos a ver y a estudiar rápidamente gases ideales. La fórmula que ahorita la miramos, PV NRT. Prácticamente estas tres fórmulas encierran el eje de termodinámica. Esas tres fórmulas deben saberlas y manejarlas de acuerdo a los temas que se den. Vamos a mirar entonces y a estudiar gases ideales. Bueno, la fórmula que usted debe manejar, ¿sí? La fórmula que se debe manejar es la de PV igual a nRT. Entonces ya sabe que P es presión, volumen, V o V, volumen, N, moles, número de moles, R, la constante universal y T, temperatura. Bueno, generalmente la relación que hay entre esta fórmula es de dos. Hay dos tipos de relación. ¿Cuáles son? Entonces aquí ya la tenemos, son o bien relaciones directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Esta es la gráfica de algo directamente proporcional y esta es la gráfica de algo inversamente proporcional. Entonces, PV igual a nRT. Esto es constante y esto es constante. Si dejo el volumen constante, entonces ¿quiénes quedaron variando? Presión y temperatura. ¿De qué manera quedaron variando? De una manera directamente proporcional. Directamente proporcional. Luego la gráfica de presión con temperatura sería esta, directamente proporcional, si dejamos el volumen constante. PV igual a nRT. Esto es constante, esto es constante. ¿Qué tal si dejo la presión constante? Entonces, si dejo la presión constante, ¿quiénes quedaron variando? Volumen y temperatura. ¿De qué manera lo están haciendo? De una manera directamente proporcional. Entonces, la gráfica de volumen contra temperatura sería esta. De algo directamente proporcional. Siempre y cuando la presión esté constante. La otra alternativa, PV igual a nRT. Constante el número de moles, constante. ¿Y qué tal si dijo constante la temperatura? Entonces, ¿quiénes varían? Presión y volumen. Entonces el volumen pasaría para abajo y lo quitamos de acá. ¿De qué manera quedaron variando? Pues veo que quedaron variando de una manera inversamente proporcional. Entonces la gráfica sería esta, presión contra volumen, y sería algo inversamente proporcional. Esto sería inversamente proporcional. Bueno,
Simplemente hay que saber la fórmula, no más. Cuando se hable de gases ideales, entonces yo insisto que el estudiante tiene que saber la fórmula y después preguntarse cuál es constante. ¿Cuál de estas sería la constante? ¿Será la presión? ¿Será el volumen? ¿O será la temperatura? O ninguna, porque también puede ocurrir que ninguna de las tres sea constante. Ya vimos que el proceso isobárico es presión constante, el proceso isocoro volumen constante y el proceso isotérmico temperatura constante. Bueno, todos los problemas de gases se van a resolver con esta fórmula. ¿Sí? Todos con esa fórmula. Y a partir de ahí se hará el respectivo análisis. Entonces vamos a resolver los problemas que yo los voy a analizar y al final les dejo para que usted analice. Bueno, estos problemas vamos a repasarlos. Dice, para comparar las temperaturas de dos porciones de un gas ideal de masas iguales, confinados en recipientes de igual volumen, sin la ayuda de un termómetro, es suficiente conocer. Bueno, están hablando de dos porciones de un gas ideal, el gas 1 y el gas 2. Bueno, para el gas 1, tenemos presión 1, volumen 1, número de moles 1, constante y temperatura 1. Para el gas 2 tenemos presión 2, volumen 2, número de moles 2, R y T2. Aquí no coloco ni R1 ni R2 porque esa constante es universal, significa que es la misma para todos los gases. Así sean gases diferentes, esta R y esta R es igual. Por eso se llama constante universal. Vamos a comparar las temperaturas de las dos porciones, o sea, vamos a comparar temperatura 1 y temperatura 2 de un gas ideal de masas iguales. O sea, ahora me están diciendo que estos son el mismo gas. Como tienen masas iguales, luego el número de moles 1 y el número de moles 2 son iguales. Por lo tanto, N1 y N2 no son comparables porque son iguales. Lo mismo que R y R no son comparables porque son iguales. Los recipientes tienen igual volumen, dice acá, igual volumen. Por lo tanto, el volumen 1 y el volumen 2 no son comparables porque son iguales. Entonces, ¿qué quedaron diferentes? Quedaron diferentes temperaturas y presiones. Temperatura y presión quedaron diferentes. Entonces la pregunta es, sin la ayuda de un termómetro, quiero conocer las temperaturas 1 y 2, pero quiero conocerlas sin un termómetro. Entonces, sin la ayuda de un termómetro, ¿qué debo entonces conocer? Pues aquí me quedo sin eliminar las presiones. Por lo tanto, yo debo conocer las presiones de los gases para poder hallar las temperaturas de los gases. Entonces, acá la respuesta a esa pregunta es A. Volvamos al repaso. Leamos. Para comparar las temperaturas de dos porciones de un gas de masas iguales, confinados en recipientes de igual volumen, sin la ayuda de un termómetro, ¿es suficiente conocer? Entonces ya vimos que PV igual a nRT. ¿Qué debo conocer para hallar la temperatura? Esto era igual para ambos, esto era igual para ambos y el volumen era igual para ambos. Luego debo conocer la presión para poder comparar las temperaturas. Entonces era la primera opción, la A.
Bueno, vamos a analizar otra pregunta. Aquí dice un cilindro metálico con un gas en su interior. Entonces aquí tenemos un gas dentro de este cilindro. Tiene un gas en su interior, tiene una tapa que permanece en equilibrio en la posición 1. Aquí está en equilibrio, en la posición 1. Gracias a la acción de un resorte como se indica en la figura, o sea, aquí está en equilibrio esto, es decir, está en reposo. Al calentar el cilindro con un mechero, la tapa se desplaza desde la posición 1 hasta la posición 2, o sea, la tapa sube. Y si esta tapa sube, pues este resorte queda más comprimido. Entonces, es correcto afirmar A. La fuerza que ejerce el gas sobre la tapa es mayor en 1 que en 2. La fuerza que ejerce el gas sobre la tapa es mayor en 2 que en 1. La presión del gas es la misma en las dos posiciones de la tapa. La presión del gas disminuye a medida que sube la tapa. Bueno, están hablando de fuerzas. Entonces, aquí vamos a hacer diagrama de fuerzas. Entonces, aquí el diagrama de fuerzas sobre la tapa. Esta es la tapa. Aquí está el resorte, entonces aquí hay fuerza del resorte. Les recuerdo que la fuerza del resorte es K por X, siendo X la distancia que el resorte se comprime. Y aquí está sobre la tapa la fuerza que hace el gas. Cuando esto se calienta, pues aquí vienen las moléculas y las moléculas hacen una fuerza. Y esa fuerza, recordemos que es presión por área. Esta fórmula ya la vimos, la fórmula de presión por área. Bien, entonces no hay más fuerzas. No hay más fuerzas ahí. Entonces tenemos presión por área, ¿sí? La fuerza del resorte va hacia abajo. Como no hay más fuerzas, entonces la presión por área es igual a K por X. Todo esto, la tapita se nos mueve a velocidad constante. Siempre, todas estas cuestiones de tapas es velocidad constante. Bueno, entonces vemos que en esta fórmula, a medida que esto va subiendo, la X aumenta. Y si la X aumenta, pues la presión aumenta. Entonces aquí veo que hay un aumento de la presión, ¿sí? Entonces hay un aumento en la presión del gas. Y si la presión aumenta, ¿qué le pasa entonces a la fuerza? La fuerza aumenta. Bueno, veamos por equilibrio otra vez esta fórmula. Ojo con esta fórmula. La presión por área es igual a K por X. Relación, o sea, K es una constante. No tiene nada que ver ahí. A es área. El área de la caja, de la tapa. El área es una constante. X es lo que el resorte se comprime. El resorte está cambiando. Si el resorte está cambiando,
pues la presión está cambiando. A medida que esto se comprime, que la tapa sube, pues la X aumenta. Y si la X aumenta, la presión aumenta. Entonces acá dice, la C, la presión del gas es la misma. No, la presión del gas no es la misma. La presión del gas disminuye. No, la presión del gas aumenta. Si la presión del gas aumenta, entonces la fuerza del gas aumenta. Entonces, B, la fuerza que ejerce el gas sobre la tapa es mayor en 2. Sí, cuando llega aquí a 2, la fuerza es mayor, por lo tanto esa sería la respuesta. Y no sería, y la A dice, la fuerza que ejerce sobre la tapa es mayor en 1. No, en 1 no es mayor, es menor. Luego la respuesta es B. Entonces aquí hacemos un diagrama. Fuerza es igual a la presión por área. Fuerza del gas, presión por área, y hacia abajo está la fuerza del resorte. Y la fuerza del resorte es K por X. Como esto se mueve a velocidad constante, estas dos fuerzas son iguales y ya vimos el análisis que hicimos. Bueno, vamos a mirar la otra pregunta. Lean la pregunta, voy a darles unos 2 minutos para que la lean. Bueno, usted ya leyó esto. Ojo con esto es muy sencillo. Ponle cuidado a lo que vamos a decir. Si usted calienta algo, todo a correr, todo corre. Cuando hay fuego, todo el mundo a correr. Infortunadamente vimos eso hace poco en Brasil. Mire, en Brasil, lo que pasó en Brasil es muy similar a lo que va a pasar acá con las moléculas. O sea, si alguien está dentro de un recipiente llamado discoteca y empieza a haber fuego, todo el mundo busca la manera de correr, a correr todo el mundo. Si las puertas están cerradas, pues todo el mundo empieza a golpear la puerta para abrirla, a tumbar muros, como se vio que estaban tumbando muros. ¿Sí? Entonces, la naturaleza es así. Si hay calor, si la temperatura aumenta,
la temperatura aumenta, automáticamente la velocidad aumenta. ¿Velocidad de quién? En este caso, las moléculas. Todas estas moléculas empiezan a golpear las paredes. ¿Sí? Empiezan a golpear paredes. ¿Sí? Por lo tanto, la velocidad aumenta. ¿De quién? De las moléculas. La temperatura aumenta, la velocidad aumenta. ¿Y cuál es la energía que se relaciona con la velocidad? Pues la energía cinética. Si la temperatura aumenta, la velocidad aumenta, la energía cinética aumenta. Aquí tenemos la fórmula de energía cinética. La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Una fórmula que usted ya ha memorizado. ¿Sí? Esta fórmula que está aquí no es necesario que la memorice, ¿sí? Pero aquí hay una fórmula que me relaciona la velocidad con la temperatura. Ahí vemos que hay una relación correlacionada entre temperatura y velocidad. Si la temperatura aumenta, la velocidad aumenta, ¿sí? Pero esta no es correlacionada. Y viceversa, si la velocidad aumentó, ¿qué significa? Que la temperatura está aumentando. Viceversa. Bueno, entonces vemos que esta fórmula que me dan acá es una fórmula de temperatura relacionada con la velocidad. Y es directamente correlacionada. Cuando yo leo el problema en un recipiente hermético y aislado, se tiene un gas ideal. Entonces usted PV igual a nRT. Incluso le dieron la fórmula acá. Aquí le dieron presión, volumen, NKT, donde esta constante la llamaron K y no la llamaron R. De eso no interesa. Cuyas moléculas se mueven con una rapidez promedio velocidad 1. Inicialmente las moléculas tienen una velocidad que la llaman 1. Bueno, si el volumen del recipiente se reduce a la cuarta parte, mientras la presión, ojo acá, vea, la presión se mantiene constante. Entonces, en esta fórmula, presión constante, el número de moles constante, R constante. Bueno, no pueden haber todas constantes. Siempre deben quedar variando como mínimo 2. Entonces aquí en este ejercicio quedaron variando 2. Volumen y la temperatura. ¿De qué manera quedaron variando? De una manera directamente proporcional. Entonces aquí dice, si el volumen del recipiente se reduce a la cuarta parte, luego el volumen se reduce a la cuarta parte, entonces la temperatura obligatoriamente se reduce a la cuarta parte. ¿Por qué? Porque el volumen y la temperatura quedaron relacionados directamente proporcional. El cambio de una variable produce cambio en otra. Es imposible que el volumen cambie y no cambie otra. Obligatoriamente produce cambio en la temperatura. Bueno, ahora me voy para esta fórmula. Si la temperatura cambia, automáticamente la velocidad cambia. La masa no, porque la masa permanece constante. O sea, la velocidad va a cambiar. Entonces, la temperatura va a disminuir. Significa que la velocidad 1 tiene que disminuir. No puede quedar la misma velocidad. Entonces, eso me indica que la velocidad no puede quedar igual. Y si la temperatura va a disminuir, la velocidad va a disminuir. No puede aumentar. No me aumenta. Luego tampoco voy tachando las que no son. Una porque queda igual y la otra porque la velocidad aumenta. Entonces, la temperatura disminuyó 4. Luego, aquí no hay relación directamente proporcional entre la temperatura y la velocidad.
Entonces, si la temperatura disminuyó 4, la velocidad no puede disminuir 4. Por lo tanto, la C no es una respuesta, porque me está diciendo que disminuye a la cuarta parte. Por lo tanto, la opción es B. La opción es B. La velocidad se reduce a la mitad. Entonces, vámonos al revés. Vámonos al revés. Si la velocidad disminuye a la mitad, entonces automáticamente la temperatura disminuye a la cuarta parte, ya que este 2 está al cuadrado, la temperatura disminuye a la cuarta parte. Y si la temperatura disminuye a la cuarta parte, PV igual a nRT, dicen que la presión constante. Entonces, si la temperatura disminuye a la cuarta parte, significa que el volumen va a disminuir a la cuarta parte. Por lo tanto, entonces ahí la respuesta era la B. Bueno, mire que lo explicamos con esta fórmula y con la fórmula de acá y con lo que es directa o inversamente proporcional. Es el mismo libreto. La siguiente pregunta. Vamos a ver si se acuerdan. Vamos a darle unos 3 minutos a esta pregunta. Bueno, yo voy a contestar estas porque yo le tengo a usted unas preguntas del examen pasado para que usted las analice. Esas se las dejo a usted. Yo les hago esta de análisis. Entonces me dice a mí, un globo contiene una cantidad constante de gas. Gas. O sea, PV igual a nRT. Contiene una cantidad constante de gas. N. O sea, la masa es constante. Si la masa es constante, n es constante. Ojo ahí, masa igual constante. Sobre el suelo tal como muestra la figura. Por medio de la llama el gas aumenta su temperatura. Entonces la temperatura no es constante. Justo antes de encender la llama, la temperatura del gas es T sub 0 y su volumen es V sub 0. La tela de la cual está hecha el globo es muy elástica, de tal forma que se estira con gran facilidad, lo cual asegura que la presión dentro del globo es igual a la atmosférica. Si la presión del globo es igual a la atmosférica, siempre se asegura eso, significa que la presión es constante, ya que la presión atmosférica es constante.
Entonces, de acá tengo que la presión es constante. Según lo que yo acabo de tachar, me quedaron dos variando, volumen y temperatura. Bueno, cierto tiempo después de haber encendido la llama, sucede que el gas A disminuye su presión. No, porque la presión es constante. B aumenta su densidad. Pues ahorita analizamos eso. C aumenta el volumen. Bueno, aquí vemos que el volumen y la temperatura son directamente proporcional. Entonces, si son directamente proporcional, la temperatura aumenta, estamos calentando al globo, la temperatura aumenta, luego el volumen aumenta. Luego, ¿aumenta de volumen? Sí. D, disminuye su masa es constante, por lo tanto, no es. Y la densidad, cada vez que usted caliente algo, la densidad disminuye, no aumenta. Por lo tanto, tampoco es la respuesta. Entonces, aumenta el volumen. Esa sería la respuesta. Y ahora miremos la siguiente pregunta. Aquí me están diciendo, cuando la temperatura del gas esté, ¿cuál es su densidad? Bueno, estos problemas se resuelven con esta fórmula. PV igual a nRT. Si yo me llevo la T, la quito de acá, entonces queda aquí abajo. Entonces queda que PV sobre T igual a NR. NR es una constante. Entonces esto se puede tachar y quedar de la siguiente manera. Esto queda de la siguiente manera. Quedamos así, que PV sobre T es igual, entonces podemos decir que presión inicial, volumen inicial sobre temperatura inicial es presión final, volumen final sobre temperatura final. Y yo puedo resolver todos los problemas cuando me preguntan por presiones, por volúmenes, por temperaturas. En este caso me preguntan por densidad, se resuelve con esto. Entonces se va a resolver con esto. Entonces acá me dice presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial es presión final, volumen final, temperatura final. Entonces, en este problema, recordemos que la presión era constante. Entonces, la presión inicial y la presión final son iguales, por lo tanto, las elimino. Entonces, me queda que volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final, que lo llaman con V, y la temperatura final, que es T. Bueno, pero no me están preguntando ni por el volumen ni la temperatura final, sino por su densidad. Y yo sé que densidad es masa sobre volumen. Por lo tanto, volumen es igual a masa sobre densidad. Entonces despejamos acá volumen, masa sobre densidad. Y lo reemplazo acá. Entonces volumen inicial, temperatura inicial es igual a volumen, pero volumen es masa sobre densidad. Este volumen lo reemplazo por masa densidad por temperatura final. Y de ahí despejo densidad. Haciendo la ley de proporción,
la densidad se va para acá y el volumen inicial se va para abajo. Por lo tanto queda M, el T sub 0 se va para allá, T sub 0 y volumen inicial y temperatura final quedan acá. Luego la densidad viene dado por esta fórmula. Entonces acá la respuesta sería la D. Bueno, entonces todos los problemas cuando me pidan esto, que calcule algo, masa, temperatura final, velocidad inicial, lo hace con esta fórmula. Presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial, igual a presión final, volumen final, temperatura final. ¿De dónde sale esto? De esto sale de PV igual a nRT. Llevándose T para abajo, queda NR y NR es una constante. Significa que en todos los sitios va a valer lo mismo, pero va a valer lo mismo que PV y T. Por eso queda lo final y lo inicial igual a esto. Si le dicen que la temperatura es constante, entonces usted elimina esto y elimina esto. Y queda P sub 0 por B sub 0 igual a P sub F por B sub F. Esto quedaría si la temperatura es constante. Y si le dicen que el volumen es constante, pues elimina el volumen inicial, el volumen final y quedaría entonces P sub 0 sobre T sub 0 PF sobre TF. Esto sería cuando el volumen es constante. Esto cuando la temperatura es constante. Y si no le dicen que nada es constante, pues trabaja con los tres y no hay problema. Ahí trabaja con las tres cosas. Bueno, vamos a mirar la siguiente pregunta. Lean la pregunta, interprétenla, léanla que yo la contesto ahorita. Esta V1 es velocidad, porque hablan de rapidez, no es de volumen. Esta V1 es de velocidad. Bueno, entonces usted ya leyó que este recipiente tiene masa 1 y este recipiente de gas masa 2. Bueno, masa 1 y masa 2. Entonces, que la velocidad de las moléculas acá es 1 y la velocidad de las moléculas acá es 2. Los recipientes tienen iguales volúmenes. Entonces, para el gas 1, presión 1, volumen 1 es igual al número de moles 1, R, T1. Para el gas 2, presión 2,
volumen 2, número de moles N2, R y T2. Tienen igual volumen, luego el volumen no es una medida de referencia. Bueno, y la masa 1 mayor que la masa 2. Volumen 1 mayor que el volumen 2. No, igual, perdón. Miren a ver cómo les da eso. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué significa que la velocidad 1 mayor que la velocidad 2? Pues que la temperatura 1 mayor que la temperatura 2. Obligatoriamente la temperatura 1 mayor que la temperatura 2. Bueno, la pregunta es, ¿será que las presiones... aquí vamos a mirar entonces según las opciones, temperatura 1 mayor que temperatura 2, temperatura 1 es mayor que temperatura 2. Por lo tanto, la B y las D, la B y la D están descartadas. Están descartadas ahí. Bueno, vamos entonces a mirar las presiones. Si la temperatura 1 mayor que la temperatura 2, entonces la temperatura y la presión están a directamente proporcional. Entonces la presión 1 es mayor que la presión 2. Si la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2, luego la presión 1 mayor que la presión 2. Por lo tanto, la respuesta sería C. La presión 1 mayor que la presión 2 y la temperatura 1 mayor que la temperatura 2. Entonces de ahí me sale que la respuesta C. Bueno, miremos la siguiente. Bueno,
Aquí está, dice un cilindro contiene cierta cantidad de gas. Entonces, si a mí me dicen cierta cantidad de gas, inmediatamente PV igual a nRT. Atrapado mediante un émbolo de masa m que puede deslizarse sin fricción. Este conjunto se va sumergiendo muy lentamente con rapidez constante en agua como se ilustra en la figura, mientras todo el conjunto se mantiene a 20 grados centígrados. Al decir se mantiene a 20 grados centígrados, luego la temperatura es constante, constante y constante. Entonces, ¿quiénes van a variar? Presión y volumen. ¿Sí? Eh, la gráfica de presión contra el volumen del gas encerrado se muestra acá. Aquí me están dando esa gráfica de presión contra volumen. Ahora me están preguntando durante los primeros instantes la gráfica cualitativa de presión como función del tiempo. Veo que la presión aquí está aumentando. Mire la flechita. La flechita me está indicando que la presión aumenta y el volumen está disminuyendo. Entonces me están diciendo una gráfica que dé la presión contra el tiempo. Entonces yo veo que esta no porque la presión disminuye, esta no porque la presión disminuye. Esta, la presión aumenta, pero después empieza a caer. No es tampoco, porque la presión siempre veo acá que va en aumento. La única gráfica que va en aumento sería la C. Por lo tanto, esa sería la respuesta, la C. Bueno, entonces vamos a mirar la siguiente pregunta. Lea la información. Usted va a resolver esta pregunta, dos, tres, cuatro preguntas. Va a resolverme cuatro preguntas. Bueno, son del examen del año pasado, de septiembre del año pasado. Así que es cerca a lo que se va a preguntar también este año. Bueno, vamos a hacer unos repasitos acá. Dice, en un recipiente hermético contiene un gas ideal y aquí le ponen la fórmula. PV igual a nRT. El gas se encuentra inicialmente a presión 1, volumen V1 y temperatura T1. La tapa del recipiente puede moverse o puede mantenerse fija. Esta tapa se puede mover o permanecer fija, como dice ahí. Sobre el gas se realizan dos ciclos. Para el primer ciclo se muestran los diagramas presión-temperatura y presión-volumen. Este es ciclo 1. Me dan el diagrama presión contra temperatura y presión contra volumen para el ciclo 1. Para el ciclo 2, para el segundo ciclo se muestra únicamente el diagrama presión-temperatura, presión contra temperatura. Y esta parte no mostraron el otro diagrama, no mostraron el diagrama presión contra volumen para el ciclo 2. Bueno,
Entonces, usted tiene que mirar que el ciclo 1, los números que están en romano son procesos. Por ejemplo, ¿cuál será el proceso 2? Cuando uno tiene un diagrama, esta línea vertical, ¿qué significa? Que lo que está aquí en el eje X es constante. Cuando uno tiene un diagrama y una línea horizontal, ¿qué significa? Que lo que tiene en el eje Y es constante. Bueno, entonces el ciclo 2 va para abajo la flechita. Eso a mí me indica algo. El ciclo 3 va para la izquierda. Esa flechita me indica algo. Bueno, usted no se aprenda nada de memoria en esta pregunta porque vamos a hacerlas. Bueno, aquí tiene la primera pregunta. Y aquí tiene el diagrama que usted necesita. Yo le coloqué el ciclo 1 porque habla del ciclo 1. Entonces vamos a darle 3 minutos para contestar esa pregunta. Bueno, levante la mano el que quiera colaborar con la respuesta. Bueno, Silvia Natalia Serrano. Hola, Hola Silvia. pues Libardo, usted decía que si la línea está vertical es cuando el eje X está constante. Entonces, en la segunda gráfica, volumen es en el eje X y hay una línea vertical que pertenece al proceso 1. Entonces, la constante es, la respuesta es la A porque volumen está constante en el proceso 1. Muy bien. Excelente. Gracias. Bien. Muy bien. Siempre nosotros vamos a tener gráficas. Gráficas. Una línea vertical indica que la X es constante. Una línea horizontal indica que la Y es constante. Bueno, para el ciclo 1, que está aquí todo en la gráfica, que la quitamos y la colocamos, el volumen es constante en o en los procesos. Si me están hablando de volumen, pues yo debo leer la gráfica donde está volumen. En esta no, porque es presión contra temperatura. ¿Dónde leo el volumen? Pues en esta, presión contra volumen. Entonces, aquí yo veo una línea horizontal
que es el proceso 3, eso me está indicando que lo que es constante ahí es la presión. Aquí veo una línea vertical y eso me dice que lo constante ahí es el volumen. Y aquí yo veo una curva donde no hay nada constante, ni la presión ni el volumen es constante. Entonces acá, para el ciclo 1, el volumen es constante en el proceso 1. Y la respuesta es A. Muy bien, por Silvia. Entonces vamos a mirar la otra pregunta. Vayan mirando los que, como usted va contestando, pues mire a ver cuántas le va a quedar bien de estas preguntitas del año pasado. Bueno, la siguiente. Bueno, levante la mano el que quiera responderme. Bueno, dejemos a Mitzi. Mitzi, buenos días, tardes. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, Mitzi. Profe, pues yo escogí la A porque, pues yo sí, porque si escojo la, digamos que la B, sería como la temperatura constante, entonces no habría un cambio de temperatura. Ok, vamos a ver. 4 y 6. Muy bien, Mitzi. Vamos a ver. Ok, ahora el ciclo 2. La temperatura del gas cambia durante los procesos. O sea, ahora me están diciendo que la presión, temperatura, cambia durante cuáles procesos. Entonces, el proceso 4, la temperatura, ¿cómo está? Constante. En el proceso 6, la temperatura, ¿cómo está? Constante.
Aquí sobre el eje tengo temperatura y una línea vertical me indica que la temperatura es constante. Entonces, Mitzi, le vuelvo a la palabra. Mitzi, ¿está de acuerdo con la respuesta? ¿O la cambia? Yo creo que la cambio con la que usted dijo ahorita. ¿Cuál sería? No sé, creo que la... Es que la temperatura del gas cambia, no donde permanezca constante, es donde cambia. ¿Sí? Ah, sí, entonces digamos sería como una que fuera vertical y otra horizontal, digamos, algo así. No, ambas horizontales. ¿Sí? Entonces en ese caso sería como B y BI, digamos. Esa sería. Ujú. Bueno, entonces mire la pregunta. Ahora me están preguntando, la temperatura del gas cambia durante los procesos. Entonces yo me voy a la gráfica de presión, temperatura. Entonces, esta línea vertical y esta línea vertical me indican que la temperatura constante. Pero esta línea horizontal y esta línea horizontal me indican que la constante es la presión. ¿Quién cambia en esas líneas horizontales? Pues los que va a cambiar son o es la temperatura. Luego la respuesta sería la B. La temperatura del gas cambia en el proceso 5 y en el proceso 7. ¿Sí? Esos son números romanos. Espero que sepan que esto es el 5. No sé si lo hayan olvidado. Bueno, entonces ojo ahí, la temperatura del gas cambia en los procesos 5 y 7. Vamos a la siguiente, que tiene los mismos enunciados, la misma situación. Bueno, vamos a analizar esta en 4 minutos.
Bueno, vamos a ver quién levanta la mano. Vamos a darle la oportunidad a Paula Neira. Hola, profe. Hola, Paula. Bueno, profe, pues yo diría que es la A, ¿Por qué? porque pues esa es presión, temperatura, ¿no? Entonces, pues a uno aumenta y otro también aumenta. Entonces, pues al calentar el recipiente, pues la temperatura aumenta. Manteniendo la tapa fría, pues también aumentaría la presión. Pues yo diría que es la A. Bueno, muy bien, gracias. Dice la pregunta, un procedimiento experimental que permitiría realizar el proceso 1 del ciclo 1 sería. Bueno, entonces me voy al proceso 1. El proceso 1 acá es este y acá es este. Bueno, observo que el proceso 1 acá está aumentando la presión y está aumentando la temperatura. Voy al proceso 1 acá y veo que el volumen es constante. Está aumentando la presión, pero el volumen es constante. Conclusión, el proceso 1, el volumen tiene que ser constante. Entonces yo tengo que buscar una de estas 4 opciones que me diga que el volumen sea constante. Entonces, A, calentar el recipiente manteniendo la tapa fija. Al mantener la tapa fija, el volumen es constante. Sí. Calentar el recipiente permitiendo que la tapa se mueva. Pues si la tapa se mueve hacia arriba o hacia abajo, entonces cambia el volumen. No. Aumentar la presión empujando la tapa. Si yo empujo la tapa, pues el volumen, la tapa se mueve. Y disminuir la presión alando la tapa. Si la halo, pues el volumen cambia. Luego la opción es la A. Muy bien, Paula, tenemos esa respuesta. Bueno, cuarta pregunta de eso. Es la última pregunta de termodinámica. Esas preguntas, ya les dije, salieron en el examen pasado. Entonces contestemos esta a ver. 4 minutos para analizarla.
Bueno, entonces vamos a ver quién levanta la mano. ¿Quién levanta la mano ahí? Carlos González. Vamos a ver, Carlos. Carlos González. Parece que no. Bueno, Carlos González no pudo. Vamos a mirar quién. Paula Daniela Salamanca. Vamos a ver a Paula Daniela Salamanca. Listo, está abierto, Paula. Hola. Yo digo que la respuesta es la C, porque miramos la gráfica de presión contra volumen y en el proceso 1 el volumen es constante, entonces el trabajo sería cero. Muy bien, Paula. Gracias. Exactamente. Nosotros vimos ayer que de la primera ley, delta de U igual a Q menos W, el trabajo tiene signo positivo si el volumen aumenta. El trabajo es negativo si el volumen disminuye y el trabajo es igual a cero si el volumen es constante. El trabajo se relaciona con un movimiento y el movimiento de la tapa indica cambio de volumen. Entonces, aquí vemos que están hablando de este ciclo. Entonces, están hablando del trabajo realizado. Entonces, están hablando, el proceso 3 es 0. En el proceso 3, aquí yo veo el proceso 3. Recuerde que en el diagrama PV, el área bajo la curva representa trabajo. Eso que yo estoy rayando es el área del proceso 3. Por lo tanto, es el trabajo en el proceso 3. Y, por supuesto, el volumen está disminuyendo. Usted ve que la flecha está apuntando hacia allá. Eso indica que este volumen me está disminuyendo. Y si está disminuyendo, digo que el proceso 3 tiene un trabajo negativo. Bueno, en el proceso 3 no es 0, porque la temperatura disminuye. En el proceso 3 no es 0, pero aunque la temperatura en el proceso 3, ¿qué pasa la temperatura en el proceso 3? La temperatura en el proceso 3 está disminuyendo. Aquí lo veo en esto. Pero no explica el concepto de trabajo. La temperatura no tiene nada que ver con el concepto de trabajo. Aunque la respuesta B es una verdad, no explica el concepto, por lo tanto la B tampoco es. Bueno, en el proceso 1 es 0, porque el volumen no cambia. Aquí voy al proceso 1 y veo que el volumen es una línea vertical, por lo tanto el volumen es constante. Por lo tanto, ahí no hay trabajo. O sea, ahí no hay área. Esto sería un punto. No crea que el área es bajo una curva. Puede ser una línea recta o una línea curva, pero no bajo esto, porque aquí no hay nada bajo esta línea vertical. Por lo tanto, el volumen no cambia y si el volumen no cambia, el trabajo realizado es cero. La C es verdad. Bueno, en el proceso 1 no es cero, porque la presión aumenta. Yo veo que el proceso 1, el proceso 1 no es 0. Ya vimos que en el proceso 1 es 0. Por lo tanto, esta tampoco la es y se anula. Bueno, entonces ahí vimos 4 preguntas. Vamos a mirar cuántas preguntas nos salieron de ese tema. 1, 2, 3, 4. 4 preguntas.
La 62 era de interpretación gráfica con la 63 interpretación gráfica. La 64 de conocimientos, pero este conocimiento es analizando la gráfica, qué tipo de proceso había ahí. Y la 4, la pregunta esta de concepto de trabajo. 4 preguntas. Dígame si el estudiante, ahí, si no sabe ninguna cuestión de termodinámica, entonces, ¿qué iba a suceder? Bueno, aquí me preguntan si esta aplica la fórmula de gases PBNRT. PBNRT. Sí, puede aplicarse, por supuesto, pero en esta pregunta no, porque habla del trabajo. Por lo tanto, ahí la que se debe aplicar es la que relaciona el trabajo. Delta de Q igual a Q menos W. Pero aquí generalmente lo que están es aplicando los conceptos que usted tiene de trabajo. Bueno, una persona que no sepa esa partecita de termodinámica, fíjate que de una vez se fueron con 4 preguntas. Y esas 4 preguntas pueden ser 20, 25, hasta 30 puntos. Entonces es importante manejar toda la temática, ya que uno no sabe para dónde va. Pero tampoco estaban complicadas. No sé. Por supuesto que el complique es cuando uno es ignorante del tema. Ahí pues todo es complicado. Pero cuando uno sabe la parte teórica del tema, y fíjese que no se sale del libreto que yo les estoy dando. Téngalo por seguro que lo que yo le diga, eso lo va a utilizar. O sea, yo decía esto el año pasado, ¿sí? Yo decía esto el año pasado, pero la verdad no sé qué pasó. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, Paula, Paula, le doy la palabra. Paula, ¿Sí? Paula, una pregunta. Usted presentó este examen el año pasado. ¿Cuánto le sacó Sí, en señor. física? 62. 62. 62 es una nota buena. ¿Cuál es lo que quiere estudiar usted, Paula? Ingeniería de petróleos. ¿Cuál fue el corte de este año? Estuvo de 57 a 62. Bueno, o sea que el 62 le servía. Sí, Bueno, yo creo que esta vez irá a sacar más de esto. O sea, ¿cuánto hay que sacar? 65, 70, ¿cierto, Pablo? Eso hay que sí, sacar. señor. Pero, Para tener el cupo seguro. sí, sí, muy bien. Pero la pregunta, ¿cómo vio ahora estas preguntas que hicimos de ¿Cómo? termodinámica? ¿Cómo las vio? ¿Difíciles, complicadas? No, me pareció sencillo. Bueno, cuando ahorita las hicimos, ¿usted las contestó bien? ¿Todas? Sí, Ok, las 4 que trataban de las mismas gráficas me quedaron bien. ok. Listo, Paula, gracias. Bueno, Bueno, entonces sí se necesita estudiar, pero no mucho. O sea, cuando yo digo no mucho es que todo bajo el análisis de las fórmulas, calor es igual a mc delta T, eh, PBNRT, PBNRT y delta de U igual a Q menos W. Bueno, voy a hacer preguntas a ver. Gleison, le abro el micrófono. Señor, Ahí está. Dígame, delta de U, ¿qué es delta de U? la variación de... No recuerdo, es que ayer entré tarde a la clase. Bueno, listo. Pero dígame, ¿de qué depende U?
No sé. Bueno, listo. Que no sepa qué es delta de U pasa, pero que lo que no pasa es de qué depende U. U depende de la temperatura, así como me están diciendo acá, depende de la temperatura. Entonces, Gleason, U depende de la temperatura. Eso sí que hay que saberlo. U depende de la temperatura. Bueno, eh, Silvia Serrano, le abro el micrófono, Silvia. Silvia, Hola, hola. Delta de U, ¿cuándo es cero? delta de U es cero ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuando la cero? temperatura, pues cuando la temperatura es constante, como depende de ella. Muy bien, ese es el primer caso. Hablé de dos. Uno, dos. No sé cuándo, no sé. Muy bien. Entonces, la otra, Silvia, es cuando cumple con un ciclo. O sea, cuando da una vuelta. Y un proceso isotérmico, dijo. Isotérmico, ya me lo dijo usted. Sí, Es la dijo, sí. temperatura constante. Ajá, Y el otro es cuando cumple con un ciclo, es decir, da una vuelta y regresa al mismo sitio. ¿Sí? ajá. Esa sería delta de U, las posibilidades de que sean cero. Entonces, esas dos cosas la van grabando a él. Bueno, Paula Neira, le abro el micrófono. Paula, Hola. hola, Paula. El calor es positivo, el calor es negativo y el calor puede valer cero. Dígame cuándo el Ajá. calor es positivo. El calor es positivo cuando se entra, cuando se entra al sistema calor. Exactamente, cuando entra al sistema, o sea, cuando calentamos. Cuando calentamos algo, el calor es positivo, o sea, estamos calentando el gas. Muy bien. ¿Cuándo es negativo? Cuando se enfría, o sea, cuando El, saco el calor. el caso contrario, sacamos calor del gas. ¿Cuándo es cero? Es cero cuando está aislado, o sea, Cuando está aislado, cuando ni entra ni sale. cuando entra y sale. Sí. Muy bien. ¿Y eso se llama proceso? ¿Cómo se llama ese proceso? Ováricos, No, no, adiabáticos. adiabático. Muy bien. Gracias, Paola. Muy bien. Bueno, y ya hablamos del trabajo. O sea, ya hablamos del trabajo positivo, el trabajo negativo y el trabajo cero. ¿Sí? Entonces esto ya lo sabemos, ya lo dijimos hoy. Por lo tanto, esa es toda la teoría que uno debe saber. ¿Qué es delta de U? No me importa qué es esto, pero lo único que me importa es que esto depende de la temperatura. Si U aumenta es porque la temperatura aumentó, si U disminuyó es porque la temperatura disminuyó. Eso es lo que me interesa. Pero le cuento que U es la unión de varias energías, cinética, potencial, nuclear, atómica, etcétera, de las moléculas de un gas. Eso es U. Bueno, entonces, por hoy dejamos de esta manera y mañana a la misma hora seguimos. Yo sé que mañana es viernes, ¿sí? Entonces, levante la mano los que quieran que les haga la clase mañana o el lunes a las 4:30 nuevamente. Levante la mano los que no quieran clase mañana. Los que no quieran clase mañana. Bueno, estoy aquí contando votos. Vamos a mirar.
Bueno, hay 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12. Bueno, hay más votos. Bueno, entonces de cálculo sí hay mañana, ¿no? Para los que están en cálculo conmigo, sí hay clase mañana, pero eh, entonces, como mañana es viernes y van a despedir las vacaciones, entonces el lunes a las 4:30, yo les hago entonces clase a las 4:30. Y ya casi vamos a terminar lo que es la física. Faltan el tema de ondas, pero el tema de ondas y eso lo vamos a enfocar a más que todo a cuerdas, tubos sonoros y lentes, espejos. Vamos a ver todas las ondas, pero con mayor enfoque en lo que acabo de decir, porque muchos de ustedes o gran mayoría no sabe de tubos, no sabe de lentes. Entonces nos vamos a mirar a eso. Saben los conceptos de ondas, que los vamos a repasar, por supuesto, lo vamos a ver, pero vamos entonces a estudiar eso la semana entrante. Entonces nos vemos el lunes para los de física y los que están en cálculo van a cálculo mañana, hasta las 3 de la tarde cálculo. Entonces nos vemos mañana, hasta luego, chao. Del lunes, perdón.